Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. A Buenas través del uso, a través del uso de la modalidad híbrida que ha sido autorizada para la celebración de la presente asamblea, la suscrita Marla Rivera Jauregui en representación del apartado 11 en el Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas del Pacto para el Pacto Nacional por la Justicia de Género, designada como anfitriona en la mesa 6 denominada de género. Les saludo desde la ciudad de Zacatecas y en nombre de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia les doy la más cordial bienvenida a la 17ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC. Por lo que siendo la 1:37 de la tarde, horas del día 28 de octubre del 2022, les doy la más cordial bienvenida a la mesa de trabajo denominada Género, con la que damos inicio a los trabajos correspondientes. Para tal efecto, me permito presentar a algunos de los integrantes de la mesa y dar lectura a alguna semblanza curricular de cada una de ellas. Ministra Loreta Ortiz Alf, coordinadora de la mesa 6 en tema de género. Desde el 2021, se designó como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala. Es una académica experta en Derecho Internacional, cuenta con diversas publicaciones en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos, destacando los títulos Derecho Internacional Público, Régimen Interno e Internacional de los Tratados y las 3 vertientes de la protección de los derechos de la persona humana. La suscrita Marla Rivera Jauregui en representación del apartado 11 del Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, designada como anfitriona en la presente mesa denominada Género. Magistrada Eva Verónica de Gives Zárate, representante del Consejo de la Judicatura Federal. En su amplia trayectoria laboral ha ocupado cargos en el ámbito de la Administración de Justicia. En 2019 fue designada como consejera de la Judicatura Federal. Es integrante de International Association of Women Judges, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Jueza Yolanda Rangel Balmaceda, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Actualmente es jueza de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con formación en derechos humanos, derecho internacional, trata de personas, perspectiva de género, violencia, especialización en justicia para adolescentes, entre otros. Laura Emilia Cebes Gutiérrez, magistrada en representación de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, AC. Es presidenta de la Comisión de Género de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, magistrada titular de ponencia 1 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Alma Rosa Baena Villalobos, magistrada en representación de tribunales electorales de la República Mexicana. Es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de del Estado de Michoacán, secretaria general de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Magistrada Mónica Arcelia Huicho González, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es magistrada y representante del Gobierno Federal de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de dicho órgano jurisdiccional. Participa activamente en la International Association of Women Judges, capítulo México. Carmen Laura López Almaraz, magistrada en representación de los tribunales del Tribunal Superior Agrario. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó sus estudios de licenciatura, las especialidades en Ciencias Penales y Derecho Social, maestría y doctorado en Derecho. Asimismo, tiene la especialidad en Amparo por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior Agrario. Julia María del Carmen García González, magistrada en representación de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC. Magistrada del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, destacada participante en conferencias sobre derechos humanos y justicia de género, entre los que destaca su participación en el tema juzgar con perspectiva de género como una obligación de derechos humanos. Marisol Castañeda Pérez, magistrada de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, magistrada del Tribunal Colegiado en materia administrativa y de trabajo con residencia en Querétaro, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Alejandra Chávez Camarena, magistrada en representación de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales.
Se desempeña como magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y es presidenta fundadora del Comité de Género y de Derechos Humanos. Es fundadora de la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a todos los diversos integrantes de esta mesa de trabajo, quienes además de presencial nos siguen a través de los medios electrónicos. A nombre de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, agradezco su valiosa participación. Y previo a ceder el uso de la voz a nuestra coordinadora de mesa, ministra Loretta Ortiz Alf, solicito su autorización para hacer un paréntesis y dejar una reflexión sobre la mesa. Cada uno de los presentes hemos adoptado formas concretas de vida, las que en múltiples ocasiones concebimos como idóneas, y si bien las mismas son aceptables, lo cierto es que el mayor reto que la realidad nos impone es desaprender todo aquello que hasta ahora nos priva de brindar una cabal inclusión a todas aquellas personas que piensan, sienten y actúan diferente a nosotros. Estoy segura que esta mesa de trabajo nos permitirá no solo adentrarnos, sino hacer reflexiones sobre las necesidades de los más vulnerables y adquirir conciencia para que en cada paso por nuestro trayecto en la tarea de impartición de justicia, interpretemos el derecho conforme a los cánones de igualdad sustantiva. Gracias de nueva cuenta, y con lo anterior cedo el uso de la voz a la ministra Loretta Ortiz Alf, coordinadora de la mesa. Adelante, señora ministra. Gracias. Buenas tardes, me parece que no tenemos audio de parte de la sala. Oiga, me iba a acabar, exacto. Si no sabíamos esperar. Disculpe la interrupción. Listo, ya tenemos audio. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Bien, bueno, te voy a retomar lo que estaba puntualizando, lo más importante para no repetir. Entonces, como he señalado en distintas ocasiones,
previas al programa general que nos convoca hoy, nos colocamos ante la situación de reflexionar sobre nuestra actuación como personas juzgadoras y sobre las áreas de oportunidad que se desprenden de esta para lograr la inclusión social. Estoy plenamente convencida de que las sentencias tienen el poder de modificar las condiciones estructurales de desigualdad que persisten en nuestras sociedades y que revisten un gran potencial para contribuir a que la realidad se ajuste a la máxima de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. No obstante, los desafíos vinculados a la lucha de la desigualdad, la erradicación de la pobreza y la construcción de sociedades más justas, incluyentes y con mayores niveles de bienestar, son altamente complejos, especialmente en los países de nuestra región, considerada por la CEPAL como la más desigual del mundo. Esta categorización no responde únicamente a la desigualdad de los medios de ingreso o de propiedad, sino también al ejercicio de los derechos, a la igualdad en el desarrollo de las capacidades y autonomías, así como a la igualdad étnica, racial, territorial y de género. Con el fin de impulsar la inclusión social, se han desarrollado importantes iniciativas como la Agenda a nivel internacional, la Agenda Regional de Desarrollo Inclusivo, aprobada por los países miembros de la Conferencia Regional de Desarrollo Social en octubre del 2019, y en el Estado mexicano, en el cual el Estado mexicano tuvo una fuerte participación destacada. De acuerdo con el documento, es imperativo atender a la manera prioritaria de la situación de desigualdad, discriminación y exclusión social y económica que experimentan niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, pueblos indígenas, la población afrodescendiente, personas con discapacidad, personas del LGBT, migrantes, aquellos desplazados por conflictos y, por supuesto, las mujeres. Hemos avanzado considerablemente desde las primeras filósofas que confrontaron y cuestionaron los erráticos postulados sobre el ideal femenino, aquellos de amplísimo consenso en su época que sostenían que las mujeres no contamos con la misma racionalidad de un hombre y por ende nuestro papel esencial consistía en soportar la injusticia, como afirmaba Rousseau. A pesar de que en la actualidad una expresión de esta naturaleza provocaría un rechazo generalizado, no podemos ignorar la gran brecha que aún existe, lo subrayo, en el acceso y participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, incluido, por supuesto, el ámbito judicial. Ello sin dejar de reconocer que en los últimos años se han impulsado e implementado diversas reformas políticas y acciones específicas para desarticular los procesos que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres dentro de los espacios de liderazgo. Hoy en día las mujeres representamos una porción significativa dentro de las estructuras del sistema de impartición de justicia de nuestro país. De acuerdo con los censos nacionales de impartición de justicia 2022 publicados por el INEGI, las mujeres representamos el 49.6% del total del personal judicial a nivel federal y el 59% a nivel estatal. Si bien no podemos dejar de insistir sobre la importancia de visibilizar y reconocer el aporte cotidiano que realizamos las mujeres para que los poderes judiciales cumplan con el propósito de impartir una justicia moderna, abierta, cercana a las personas, lo cierto es que dichos porcentajes no se ven reflejados en las titularidades de los órganos jurisdiccionales y en los espacios de toma de decisiones. Al mismo cierre del 2021, solo el 25.4, con triple subrayado,
de las personas juzgadoras federales eran mujeres. Lo anterior sin incluir las consejeras de la Judicatura Federal, magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ministras de la Suprema Corte. De ahí la necesidad de contar con una mayor participación y presencia de mujeres en los poderes judiciales, no solo como un medio compensatorio de desigualdad histórica entre hombres y mujeres, sino como un mecanismo efectivo para incluir nuestras perspectivas diversas dentro de los procesos de impartición de justicia. En el ámbito sustantivo, justo como refirió el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación general número 33, establece el derecho de acceso a las mujeres a la justicia, que es un elemento fundamental del Estado de Derecho y la buena gobernanza, estando al mismo nivel que la independencia y credibilidad de la judicatura y de la lucha contra la impunidad y la corrupción. A lo largo de la historia, no se ha asegurado de forma sistemática que los mecanismos judiciales sean física, económica, social y culturalmente accesible a todas las mujeres. En consecuencia, todos los obstáculos y restricciones que prevalecen para garantizar el derecho de acceso de las mujeres a la justicia constituyen violaciones persistentes a sus derechos humanos. Como afirma el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas que impartimos justicia somos un factor clave para cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres. Ahora bien, en relación con la dinámica de la mesa, deseo recordarles que las personas juzgadoras que la integran tendrán 5 minutos para presentar el tema de su perspectiva jurisdiccional. Al concluir, vamos a abrir un espacio de diálogo directo entre las integrantes de la mesa y las demás participantes. Finalmente, voy a presentar unas ahorita, en un momento, preguntas detonantes del diálogo con el ánimo nada más de orientar la discusión hacia un objetivo planteado para esta Asamblea General Ordinaria, así como al intercambio focalizado de experiencia. Dentro de las preguntas, y con eso le cedo la palabra, tenemos las siguientes. Los órganos jurisdiccionales cuentan con herramientas y atribuciones para impulsar los cambios que impacten en la justicia social y provocar con ello mayor igualdad o inclusión para las mujeres. La segunda, las voy a leer todas y luego cada quien, pues sí, se refiere a una de ellas o al 5. Las sentencias o acciones de sus órganos pueden incidir en la creación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y de género. Una tercera, ¿cómo ha contribuido más bien la judicatura para garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad y provocar los cambios en sus realidades sociales? La cuarta pregunta, la elaboración y discusión de los diversos protocolos, manuales de parte de la Suprema Corte de Justicia han servido para mejorar la labor de los órganos jurisdiccionales en materia de género, diversidad, sexo, genérica e infancias, entre otros. Y la última, ¿cómo garantizar que las y los jueces tengan un sentido de justicia social, que observen los contextos
y se sensibilicen ante las diversas realidades de desigualdad en nuestro país. Pueden compartir algunas experiencias o buenas prácticas de sus instituciones. Para concluir, además quiero enfatizar que para mí es un gran honor el participar en esta mesa y compartir este espacio de diálogo con todas ustedes. Muchas gracias. Gracias. Entonces, yo creo que empezaríamos, bueno, antes de la participación de cada una de ustedes, porque van a ser 5 minutos, si se presentan y dicen cuál es la actividad que, jurisdiccional que realizan o dónde se ubican, dónde trabajan, para poder, pues sí, para poder contextualizar su participación, porque es muy importante saber qué es la actividad, cuál es la actividad que realizan. Entonces pediría. Sí, con todo gusto. Elizabeth Rodríguez Colín, soy maestra integrante de un tribunal de alzada en materia penal en Toluca. Foro local. Sí, ¿quieres hacer tu participación? Sí, bueno, a mí me parece que una de las formas de garantizar que los jueces tengan un sentido de justicia social y cómo sensibilizar, me refiero a la última de las, cómo generar en ellos la sensibilización, es también que, pues bueno, tengan mayor contacto con los justiciables. Ciertamente en materia de justicia penal nos ha ayudado mucho el acercamiento a través de las audiencias, pero me parece que todavía sigue siendo insuficiente. O sea, creo que se requiere para generar en los jueces ese sentido social, una mayor cercanía. O sea, llega un momento que se les percibe hasta cierto punto un poco ajenos del contexto en el que se está juzgando. Entonces, creo que aún falta en esa parte algún aspecto que atender al respecto. Es importante lo que acaban de señalar la magistrada Elizabeth, en el sentido de que y es algo que no nada más aquí en la cuestión de género, en general, a los órganos jurisdiccionales, nos hace falta tener una mayor cercanía. Yo digo que además de cercanía, una cuota fuerte de realidad. Y aquí les voy a platicar una experiencia que estoy en la segunda sala y tenemos los asuntos del seguro social, ¿verdad? Lo de que finalmente, pues sí, los otros ministros estamos 2 ministras, Yasmín y su servidora, y los otros ministros están en la segunda sala, Luis María Aguilar, el ministro Lainez y Pérez de Ayala. Entonces, una verdadera odisea. En una ocasión, y ya me recordaron hace una semana, poder lograr, ¿no?, que frente a que la pensión se le diera a nada más a la esposa, que a la concubina no. Esto fue prácticamente imposible, 1 hora después. Y yo el argumento como lo logré es una cuota mínima de realidad. O sea, hoy en día las personas igual no quieren casarse, o si se quieren, o sea, se separan, que era el caso real. Una señora, bueno, estaban casados, muere el varón, el esposo, ella desde antes se va a vivir a Estados Unidos, tiene a otra familia, ni le interesa cobrar la pensión, y quien se quedó con él fue la concubina que tenía hijos. Como legalmente está nada más estipulado. Si quiere, escúchalo, sin problema. ¿Está? Ya nada más después la parte. Claro que sí. Bueno, nos vemos entonces. También tenga abierto el No sé. que les indiquen, ¿verdad? Que les indiquen que cierren sus géneros. Es que eso lo puede controlar quien controle. Bueno, me parece que nuestra administradora, es la magistrada, ¿verdad? Pedirle a la magistrada que Sí, se escuchan aquí luego voces como que nos distraen en el diálogo que estamos teniendo. Entonces, no se pediría
los que estamos participando del otro lado, o sea, vía remota, que pongan los micrófonos apagados y a menos de que quieran participar, o nos quieran, pues sí, participar, entonces sí, pudiéramos abrir el micrófono. Muchas gracias. Bueno, entonces, ese fue bueno, la concubina, que fue la que estaba, que vivió hasta el último día, como yo dije, fue el que cuidó al señor, lo apapachó, etcétera, etcétera, que había vivido con él los últimos años. Pues ella sí quería, la mujer no quería la pensión, la esposa, y la concubina sí la necesitaba. Más de hora y media para lograr este cambio. Y la última, que acabamos de atraer el asunto, todavía no lo resolvemos, pero es el caso de varios matrimonios. Entonces, también no querían atraerlo, y aquí sí, yo otra vez les dije, es que la realidad en México es que una persona puede estar casado o sea, que se case en varias ocasiones, ¿no? Y entonces también me parece injusto, primero en casamiento, primero en pensión, y a las otras, ¿cómo les vas a dejar? No, pero es que ¿cómo se casan? Bueno, no sabemos las circunstancias, como también dosis de realidad, pequeñita dosis de realidad. A veces hacen todo el circo, porque circo, la verdad, para, como si se estuvieran casando por primera vez, y ya el señor en otra entidad federativa ya se había casado. Entonces, son de esas circunstancias, es esto de la justicia cercana, no nada más de la cuestión esta de que la justicia cercana implica tener una realidad que es la que nos tiene que servir de guía, porque si no, en el mundo ideal, ¿sí? En el mundo ideal, las sentencias que emitemos, pues no van a gozar ni de la perspectiva de género. Claro, a muchos no les gusta porque dicen, oye, ¿por qué le vas a desconocer si se casó varias veces? Eso fue lo que me costó, ¿no? Le vas a repartir la misma pensión en varias veces. O sea, ¿en qué calidad yo digo que una u otra? Lo mismo, lo de la concubina, no reconocer los derechos de la concubina. Es un grave problema que como juzgadoras nos exija un análisis del contexto. Y desafortunadamente, cuando hay un análisis del contexto, las lagunas probatorias aparecen de manera constante. Entonces, ya en la revisión eventual de una resolución, pues no se atendió que tal o cual circunstancia, este contexto no estaba probada. Entonces, a veces esa cercanía o esa realidad en sensibilización de los jueces ayuda para entender de una mejor manera un contexto cuando hay lagunas probatorias. Si tienen una Sí, ahí está. Sí. Ya no estás tomando. No, ya no. Es que la propuesta, si les parece bien, sobre todo porque somos muchas, es que yo voy a poner el teléfono y lo único que voy a permitir es que suene la primera laguna. Si les parece bien, 4 minutos y medio para que tengan medio minuto para cerrarlo bien. Y así es. Y yo me interrumpo, y entonces así ya. Por lo menos damos una. Si es buena, pueden y al final abrimos el diálogo. Entonces, les parece bien 4 minutos y medio con la posibilidad. Suena, voy a dejar que suene. 4. Entonces, ustedes saben que tienen esta idea. Y así controlamos los tiempos. Me parece. Buenas tardes a todas y todos. Disculpen a las personas que estamos en vía remota, o al menos yo, esa última indicación sobre el tiempo de los 4 minutos y medio no alcanzo a escuchar por el micrófono, se escucha muy lejano, entonces no entendí cuál fue la instrucción. Muchas gracias. Sí, van a poner un cronómetro para que 4, o sea, para poder escuchar los que estamos aquí 4 minutos y medio,
Si les parece bien, para que todas se expresen, yo lo voy a interrumpir, ya nos seguimos, 4 minutos y medio, va a sonar la alarma, y al cuarto minuto, o 4 y Le medio. estoy poniendo 4:30 para que ustedes tengan medio minuto para cerrar su idea. Entonces, 4 minutos y medio para que se vayan preparando. A los 5 minutos terminan. Cuando terminemos esta ronda, entonces lo abrimos al diálogo y ya participamos ustedes con 2 minutos ellos, con 2 minutos ustedes. Nada más que terminemos la primera vuelta de aquí. Sí, no sé si quedó claro. Sí, quedó muy claro. Muchas gracias, ministra. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Muchas gracias. Soy María Teresa Hernández Suárez, magistrada en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y formo parte del Comité de Género de la Asociación de Magistrados de Tribunales de la República Mexicana. Señora ministra, mi intervención es en relación a la pregunta 4, en cuanto a la difusión del plan para los planes y protocolos para juzgar con perspectiva de género, si estos han servido para mejorar la labor social en los órganos jurisdiccionales en materia de género. Por supuesto, el plan para juzgar con perspectiva de género, o el plan para lograr la realidad sustantiva, que por cierto hace casi un año, en noviembre 5 del año pasado, fue presentado de manera brillante por la ministra Yasmín Esquivel Moza. Claro que ha sido un gran medio de difusión, de apoyo, de ayuda, de instrumento jurídico, como lo dice el propio plan para las juzgadoras y los juzgadores mexicanos, particularmente en el ramo administrativo, que se ha dado una difusión a través de la Comisión de Género que preside la magistrada Laurita Celes. Hemos tenido reuniones con las magistradas y magistrados de los diferentes comités, analizando el contenido de este gran protocolo. Dicho sea de paso, es de primera generación, que ha ayudado y nos ha permitido incluso reunirnos de manera periódica, ya sea en la vía electrónica o de manera física, para lograr analizar sentencias con perspectiva de género, como la que acaba de usted precisamente pronunciar en relación a esta. Una de ellas, la analizamos de manera mensual en los congresos, que seguramente dará cuenta nuestra presidenta, y llevamos de manera particular el análisis y el seguimiento de los criterios jurisdiccionales a través de todo esta metodología, a través de esta instrumentación, por supuesto que influye de manera primordial esta difusión en la labor jurisdiccional, pero sobre todo, como usted así lo menciona, aterriza de manera inmediata en lo social. Es decir, podemos ir avanzando, podemos ir analizando estos asuntos o estos casos en materia administrativa y con perspectiva de género para lograr que en la realidad social se vean reflejados los cambios, no solamente en esta materia administrativa, como lo son la seguridad social, como son otro caso importantísimo que analizamos, como es el cambio de adscripción de las servidores públicas en materia, las policías, los servicios sociales, las peritas en sí. Por supuesto que es de gran utilidad y ha sido de un impacto social muy, muy importante esta difusión del plan para lograr la perspectiva de género, pero lograr la igualdad sustantiva, para decirlo de manera concreta. Gracias, ministra. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Astrid Lorena Viles Villena, soy jueza familiar. Actualmente me desempeño como secretaria general de acuerdos del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial del Estado de México. Y me quiero referir en forma concreta a la última de las preguntas, de los cuestionamientos, en cómo garantizar que los juicios tengan un contexto de justicia social y cómo pueden sensibilizarse. Evidentemente, considero que esa sensibilización pues parte de la capacitación que nuestras instituciones demos a nuestros servidores públicos, y me quiero referir en forma muy concreta a un ejemplo dentro del Poder Judicial
que es la reciente implementación de los juzgados especializados en medidas de protección en casos de violencia familiar. Lo que detona este proyecto, que puedo además hasta considerar como parte de una política pública para resolver este problema, es pues los episodios que en pandemia se visualizan como un incremento precisamente a la violencia dentro del núcleo familiar. Nuestro señor presidente, pues ocupado y preocupado por esta situación, platicamos sobre la implementación de este proyecto, que la verdad ha tenido muy buenos resultados, pero es un trabajo de equipo definitivamente. El hecho de que los jueces de primera instancia, incluso los juzgadores en materia federal, implementemos las medidas de protección no es suficiente si no son ejecutables de manera inmediata. Esto me parece un gran logro y parte también toda la ejecución de este proyecto de sensibilización y de capacitación a los juzgadores que afortunadamente en el Poder Judicial del Estado de México se han venido implementando en estas situaciones de violencia. Gracias. Gracias, ministra. Buenas tardes, consejera, magistradas, juezas, un gusto saludarlas. A mí también, bueno, me gustaría soy Alejandra Chávez, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidenta del Comité de Género y Derechos Humanos que creamos en 2007 y que la verdad ha servido mucho por las políticas que hemos implementado de manera directa en el tribunal y para la ciudadanía en general. Y la pregunta número 1, me gustaría hacer algún comentario sobre esta, en donde usted nos indica que si los órganos y partidos de justicia cuentan o no con herramientas y atribuciones incluso para poder impulsar cambios sociales desde, obviamente, nuestras sentencias y nuestras políticas que impacten en la justicia social y con esto lograr o provocar una mayor igualdad de inclusión. Y me parece que todos los órganos y partidos de justicia contamos con estas herramientas. Y esto porque, como todos lo deben de saber, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si no mal recuerdo, el conocimiento que tengo de ciertos protocolos que son desde 2006, la Suprema Corte emitió esta serie de protocolos para lograr apoyar a personas y grupos de atención prioritaria, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, indígenas, comunidad, etcétera. Y los propios protocolos establecen que se deben de aplicar de manera obligatoria, es decir, todas las personas juzgadoras del país de la materia que seamos, pues tenemos la obligación de aplicar estas políticas. El problema es que con anterioridad no lo conocían e incluso decían que no lo querían aplicar porque estaban en contra como de la aplicación de acciones afirmativas y demás. Pero bueno, a través de esta comunicación que ha logrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todos los tribunales y en todas las materias, me parece que todos los tribunales hemos logrado ya como tener nuestros propios protocolos de actuación en el ámbito de nuestras propias competencias. Por ejemplo, en la materia electoral hay un protocolo que emitió el Tribunal Federal, el INE, la FEPAD y demás, que es de aplicación obligatoria, y ya algunos de los tribunales electorales locales tenemos nuestros propios protocolos en casos de actuación cuando hay una posibilidad de que hay violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, sin duda lo hay. El problema sería en todo caso el desconocimiento que pueda seguir habiendo por parte de las personas servidoras públicas. Y entonces este tipo de herramientas con la que debemos de contar todas las personas juzgadoras, tenemos que hacerlo principalmente, que me parece que por un tema de capacitación, y que también lo deben de saber que hay capacitación gratuita a través de la plataforma también de la Suprema Corte y además de todas las instancias a través de las diversas asociaciones de las que formamos parte, que se brindan incluso de manera gratuita y se encuentran alojados ahí. Además, me parece que los órganos y partidos de justicia contamos con otro tipo de herramientas para lograr estos verdaderos cambios en la justicia igualitaria e incluyente a través de las propias jurisprudencias, que también nos son obligatorias, las sentencias y las acciones afirmativas. Y me parece que todos estos cambios o todas estas herramientas están construidas sobre 3 bases, y las mencionaría, espero que vaya bien el tiempo. Bueno, aquí lo tengo. Entonces, la primera base fundamental me parece que es la democracia incluyente como un modelo derivado de este paradigma constitucional que precisamente se estableció a través a la Suprema Corte de Justicia, pero a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que fue establecido en 2011, y cuyo núcleo fuerte se expresa en el artículo 1 constitucional,
que se erige como un criterio hermenéutico de entendimiento de todo el sistema jurídico para la maximización de los derechos fundamentales, es decir, la interpretación de los textos normativos, y que todo debe de estar enfocado, basado en la protección y respeto de los derechos fundamentales. Y por una parte, esto es estableciendo la propia constitucionalización de los derechos humanos que se contienen en los tratados internacionales y que han sido ratificados por el Estado mexicano. Como segundo punto, las garantías judiciales de independencia respecto de los otros poderes u órganos públicos con quienes se guardan relaciones de coordinación y de colaboración, pero también debemos de atender a la autonomía funcional, técnica, orgánico-administrativa, financiera, presupuestal, que ahí los tribunales electorales tenemos un grave problema, y también normativa en cuanto a nuestro régimen interior. Y aquí me gustaría hacer un destacamiento en materia electoral, que los tribunales electorales, o la mayoría de estos, cuentan con una realización efectiva de la garantía judicial de paridad vertical y horizontal, es decir, nuestras estructuras orgánicas están ocupadas por igual número de hombres y de mujeres en los órganos de toma de dirección, es decir, en niveles de direcciones o magistraturas, incluso, que se tiene la obligación de que sean igual número de mujeres y de hombres, o que vayan cambiando. Pero me parece que tenemos, y me gustaría destacar, un problema en las garantías de ratificación o reelección de magistraturas, porque este es contrario al criterio de la Suprema Corte, porque la propia Suprema Corte ha señalado que estas son garantías constitucionales reconocidas para todos los poderes judiciales locales, que consisten en que al terminar el periodo de su encargo, los órganos competentes deben emitir una resolución sobre la procedencia o no de estas prerrogativas, es de que se puedan ratificar o reelegir las magistraturas en general. Pero tenemos la prohibición en las magistraturas electorales en algunas entidades federativas de poder acceder a esta prerrogativa constitucional, es decir, algunas entidades sí lo tienen y algunas otras no, y esto lo quería destacar porque es contrario ya a lo que ha dicho la Suprema Corte, incluso hay una jurisprudencia sobre el tema. Gracias. Perdón. ¿Empiezo? Sí. Bien. Buenas tardes, soy Julia García, estoy a sus órdenes en un tribunal colegiado en materia administrativa, formo parte de juzgadoras y juzgadoras federales. Yo me voy a referir a la pregunta 5, los retos que identifico para contribuir a una inclusión social, particularmente de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. Para lograr una verdadera inclusión social es necesario nombrar y hacernos conscientes de algunas realidades. Quienes operamos el sistema de administración de justicia tenemos deberes claros y reforzados. Juzgar con perspectiva de género es hacerlo con perspectiva de derechos humanos. Los temas de género, tal cual, son temas de derechos humanos y así hay que posicionarlos. Nos toca entonces equilibrar las desigualdades, tratar de cerrar las brechas, remediar esas asimetrías históricas y estructurales a las que nos enfrentamos. Hoy particularmente quiero llamar la atención para poner énfasis en un tema que me parece de suma relevancia, donde precisamente si lo que queremos es inclusión, tenemos que voltear a ver este tema. Estoy hablando de las labores de cuidado que se hacen al interior de las sociedades. El cuidado como un derecho humano. El cuidado como todas aquellas acciones que se llevan a cabo con el propósito de generar las mejores condiciones para que las personas tengamos acceso a nuestras libertades, que podamos desarrollarnos en paz, de manera integral, con todo lo que implica vestido, alimento, todo, salud, etc. A partir de es importante que tengamos claro que las mujeres hemos venido subvencionando al Estado, al mercado, a las familias y a las personas mismas. Dice Laura Pautasi, una experta en estos temas de cuidado, que históricamente a las mujeres se nos han disputado todos los espacios de poder. Seguimos viendo cómo vemos tremendas resistencias, cómo es que para llegar a ciertos temas, bueno, es obstáculo tras obstáculo, y particularmente lo que nunca se nos ha disputado es el espacio doméstico, es el espacio donde se cría y donde se cuida. Entonces, hay que preguntarnos cómo estamos cuidando a las mujeres y qué tanto estamos contribuyendo en las sociedades.
Estamos contribuyendo en condiciones precarias, invisibles, no remuneradas, porque se da por sentado que es nuestra obligación, que es por amor, que es la cruz que nos tocó cargar, o cualquier otra expresión similar. Hay que poner el cuidado en el centro, incluso no solo de las políticas públicas, sino de todo lo que se está haciendo. Si vemos las cifras de las curvas demográficas, bueno, vamos a ver que estamos pasando de un estado joven a donde vamos a llegar a un punto donde haya grandes cantidades de personas adultas mayores. Y entonces todas las personas requerimos cuidado, tanto en las primeras etapas de la infancia como particularmente en las etapas de la vejez. Que las mujeres además hacemos aportaciones relevantísimas a partir del cuidado. Según los datos que nos dio hace poco la INDIRE, la encuesta nacional, donde se habla de las relaciones y las dinámicas en los hogares, estamos aportando casi un 30% del Producto Interno Bruto de este país en esas labores de crianza y de cuidado no pagadas, no remuneradas e invisibles. Esto quiere decir que contribuimos más que la industria automotriz y que la industria minera juntas. Las soluciones, ¿no? Otra cosa que nos dice Indire, las mujeres no tenemos tiempos libres porque siempre tenemos cosas que estar haciendo. Estas dobles o triples jornadas que terminan siendo extenuantes y que particularmente se agudizaron con los temas de la pandemia. Y entonces, bueno, dentro de las soluciones que proponen quienes de manera, desde la dogmática feminista, desde la antropología feminista, han estado dando seguimiento a estos temas, nos proponen 4 soluciones relevantísimas. El reconocimiento al cuidado. Hay que reconocerlo y hay que nombrarlo. Hay que remunerar el cuidado, pero no solo remunerarlo, ya lo decíamos hace un rato, hace 30 segundos. Bueno, hay que remunerar el cuidado, hay que redistribuir el cuidado y esto implica una tarea de corresponsabilidad, Estado, mercado, capital, familia y quienes en lo personal nos dedicamos a ello. Y hay que reducirlo para que las mujeres vivan en condiciones. En todas estas acciones podemos incidir cuando dictamos nuestros fallos jurisdiccionales, cuando reconocemos una pensión compensatoria, cuando equilibramos la carga de custodia de los niños y las niñas, estamos incidiendo porque implícitamente lo que estamos reconociendo es toda esta labor de cuidado que hacemos los padres. Muchas gracias. Venia ministra y señora consejera, pues mi nombre es Estela Fuentes Jiménez, soy integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Pues desde luego atendiendo a las líneas quiero contestar la primera pregunta, señora ministra, gracias. Atendiendo a las líneas estratégicas y acciones del Pacto Nacional por la Justicia de Género, es que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Igualdad de Género y en colaboración con la Unidad Técnica de Derechos Humanos y Equidad de Género, implementamos un plan anual de trabajo, el cual tiene como objetivo, pues desde luego, generar acciones a efecto de consolidar una comunidad jurídica y de servidores públicos que conozcan y se vuelvan mucho más empáticos con la idea y añoranza por el respeto a los derechos humanos y a una igualdad de género efectiva y real. Quiero hacer mención que el estudio del derecho administrativo pues es de estricto derecho o era de estricto derecho hasta antes de la constitucionalización de los derechos humanos. A partir de esa reforma constitucional, pues desde luego se abre un gran abanico para que los juzgadores pues tomemos acciones, principios respecto de la forma de cómo tenemos que resolver los asuntos. Es así que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México pues ha atendido para el efecto 4 ejes para el cumplimiento de este objetivo primordial, que es la igualdad de género en el ámbito institucional, la impartición de justicia con perspectiva de género, la sensibilización y difusión y las actividades complementarias. Por cuestión de género, de tiempo, solamente me voy a referir a la sensibilización y difusión. Ya comentaban algunas compañeras que todavía existe resistencia en algunos juzgadores
para que resolvamos con perspectiva de género en muchos de los asuntos que están a nuestra consideración. Por ejemplo, recuerdo uno de los últimos asuntos que resolvimos en el tribunal, donde un matrimonio del mismo género llevan a presentar para registrar a su hija a la oficina, a la oficialidad del registro civil, y pues desde luego le niegan el registro porque refería a la autoridad que esa norma que nos rige, pues no había ninguna que justificara esa circunstancia en especial. Y entonces, bueno, pues nosotros resolvimos ordenando, desde luego, viéndola a la luz de la perspectiva de género, a la luz de los derechos humanos, ordenando a la autoridad los motivos por los cuales se tendría que atender con ese registro de la menor, porque, bueno, finalmente, pues se vulneraban diversos principios. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias, señora ministra. Señora consejera, buenas tardes a todas, compañeras y quienes se encuentran de manera virtual. Soy Laura Emilia Aceves Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y presido la Comisión de Género de la Asociación de Tribunales, de Magistrados de Tribunales Administrativos del país. Ministra, yo me voy a referir también a la pregunta 1, en las herramientas y con lo que contamos y lo que hemos estado haciendo. Las distintas acciones que llevan a cabo los integrantes del apartado de tribunales administrativos en la implementación del Pacto Nacional por la Justicia de Género son con el fin de cumplir con lo ordenado en dicho instrumento por la igualdad. Casi a un año de que la ministra Yasmina Esquivel Moza presentó en el marco de la Asamblea General de la MIG en el mes de noviembre del 2021, el cual se ha redirigido para lograr la inclusión social de las personas, en especial las más vulnerables, para lograr el respeto a sus derechos humanos y el trato igualitario. Incorporar y hacer una actividad prioritaria la posibilidad de pensar y actuar con perspectiva de sentenciar con perspectiva de género en los órganos jurisdiccionales. No significa atender solo a los intereses de la mujer y perder objetividad, neutralidad e imparcialidad. Por el contrario, se pretende reflexionar en torno a la actuación y posibilidad de los órganos de impartición de justicia para lograr la inclusión y respeto de los derechos de las personas indígenas con discapacidad y como grupo vulnerable a las mujeres y lograr una sociedad más igualitaria, apostar a la igualdad sustantiva. Administrar justicia con enfoque de género es una acción afirmativa a la que los juzgadores administrativos han dado prioridad en este 2022, en cumplimiento al Pacto por la Igualdad. ¿Qué mejor que esta bella ciudad de Toluca, en la Escuela Judicial del Estado de México y a un año de distancia, en donde se muestren los logros, avances y acciones ya realizadas y aquellas que se continuarán el próximo año? Para lograr lo anterior, el Comité de Género de la Asociación de Magistrados de Tribunales Administrativos hemos llevado diversas acciones para la implementación del pacto. Se han hecho análisis de respecto del pacto y se implementó la agenda por la igualdad. Sabemos que este es un instrumento de vanguardia que fija lineamientos para llegar a un buen destino, llegar a un buen destino con la perspectiva de género. Se ha participado con mesas de trabajo en 2 congresos llevados a cabo de manera presencial en distintos estados de la República, como lo son Veracruz en el mes de mayo, donde contamos con la presencia de la ministra Yasmín. En el mes de septiembre llevamos a cabo
congreso en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, y ahí contamos con la presencia de la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Y hoy contamos con la presencia de nuestra distinguida ministra Loreta Ortiz en esta mesa de trabajo, lo que le da realce a todas estas actividades de género. El Pacto Nacional para la Justicia de Género es un instrumento que sentó las bases de la perspectiva de género que no solo impacta a la mujer, sino a la sociedad, ya que suprimen los obstáculos arraigados de feminidad o masculinidad que nos hacen tan estereotipados en conducta cotidiana. Pretender establecer una participación más equitativa para compartir roles de la actividad humana entre hombres y mujeres. Es un gran avance en materia de género, apuesta por una justicia abierta con perspectiva de género. Adopta estrategias y acciones concretas. Me voy a referir a otras actividades que hemos llevado a cabo rápidamente, que ya me ganó el tiempo. Tuvimos un taller, señora ministra, el cual nos apoyó la ministra Yasmín Esquivel, ahí en la Suprema Corte, donde tuvimos la oportunidad de implementar los mecanismos para llenar unos formularios y hacer un diagnóstico preciso de cómo están los diversos tribunales en el país. Fue una actividad con gran éxito, ya que contamos con más de 28 estados, la presencia de más de 28 estados, donde se señalaron, se pudieron hacer y reflejar todas las actividades que se han llevado a cabo. Por otro lado, pues le hemos apostado mucho a la capacitación, hemos hecho cursos virtuales de género y derechos humanos. Fue un curso de gran éxito que asistieron casi 300 personas. Ahora les quiero compartir que próximamente, atendiendo a este tema de la capacitación, tenemos próximamente una actividad aquí que nos va a apoyar la magistrada Julia García, donde podremos hacer un taller de forma presencial y virtual para llevar a cabo, que nos haga a favor de mostrarnos casos prácticos de cómo juzgar con perspectiva de género. Creo que ya no me quiero exceder en esto, pero únicamente creo que se ha avanzado mucho. También sé que nos falta mucho por hacer. Sin embargo, seguimos trabajando y estamos comprometidos con el tema. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Bueno, pues ahora corresponde la palabra y con mucho gusto le cedo la palabra a mi compañera en el Consejo de la Judicatura y amiga, a la doctora Verónica de Gives, bueno, consejera. Muchas gracias, señora ministra, y buenas tardes a todas. Participar y compartir un lugar en esta mesa, Justicia para la Inclusión Social en México, integrada por juzgadoras tan relevantes en la vida judicial nacional, es una distinción. Muy buenas tardes, les saludo con cariño a todas. La pregunta que me voy a referir es la pregunta número 7. ¿Cómo garantizar que las y los jueces tengan un sentido de justicia social, que observen los contextos, se sensibilicen ante las diversas realidades de desigualdad de nuestro país? Yo creo que primeramente percibo que un juzgador que quiere participar en un cambio social, primero debe conocer el lugar donde están las costumbres, de los lugares donde están las convivencias que se tienen en esos lugares, para poder asumir un compromiso de poder apoyar en un cambio. En segundo lugar, el que juzga debe tener claro que ante él se van a presentar muchos problemas particulares que siempre requieren una respuesta pronta, expedita y sobre todo correcta. Su decisión siempre debe estar sustentada en la fundamentación como en su motivación, pero al igual en el contexto que se presenta. Juzgar es resolver ese asunto que tiene frente a sí
quienes pretenden su fallo no les interesa tal vez la preparación cultural que todos los que somos juzgadores o hemos sido juzgadores, estamos nosotros ávidos de tener y poder expresarlo. Pero la gente lo que quiere es una respuesta que le resuelva su conflicto, realmente sus problemas. Pero los juzgadores deben tener, ¿cómo van a tener la sensibilidad? Pues a través de una profesionalización que tenga los conocimientos teóricos, la práctica continua, que al paso del tiempo se van a observar los defectos o aciertos que tienen las normas y las destrezas jurisdiccionales, así como la sensibilidad en los derechos humanos, el ejercicio de la utilización de protocolos, manuales, con perspectivas a determinados grupos, hará que los jueces tengan un sentido de justicia social. ¿Qué es? ¿Cómo la ha empezado a realizar, cómo la ha realizado, mejor dicho, el Poder Judicial federal? Lo ha hecho a través, como se ha dicho en esta mesa, con la capacitación en los derechos humanos. Pero esta capacitación, el cambiar una forma de pensar que traemos arraigada de muchos años, es un trabajo constante, porque entender que está muy arraigada los prejuicios, los estereotipos, eso es lo que hay que ir cambiando. A eso ha tenido el Poder Judicial Federal mucha materia en la escuela para sacar adelante ese cambio, que poco a poco los juzgadores van cambiando. Antes podríamos decir que nos íbamos en un asunto, por hacer un ejemplo así muy rápido, un asunto de violación, la chica aceptó ir al hotel y cuando llega dice que no, pues era a lo mejor una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar de otra manera. Entonces, hoy en día todo esto ha ido empezando a permear en la manera de pensar de los juzgadores. Entonces, todo esto va haciendo que las resoluciones también vayan siendo un poco más a favor de lo que la sociedad espera. Tenemos en el Consejo, también tenemos que ir viendo lo que se ha hecho tenemos demasiados juzgadores varones y tenemos un número pequeño de juzgadoras, que al final de cuentas no creo que nada más sea en el Poder Judicial Federal, sino creo que también las entidades federativas tienen esa misma problemática. Solo que en el Poder Judicial Federal hemos empezado a trabajar sobre acciones afirmativas, concursos para juezas, concursos para magistradas, ver la situación de que las adscripciones sean preferentemente en los lugares donde las personas solicitan para poder seguir atendiendo a su familia, porque no se puede hacer esto destruyendo a la familia, sino hay que estar pensando también que las juzgadoras tienen una familia que cuidar y que también tienen el apoyo para todas las cosas que hacen. Esa es todo por esto. Gracias. Bien, muchas gracias, ministra. Buenas tardes de nueva cuenta a todas, el honor y a todos los que nos acompañan virtualmente. Veo con mucho gusto muchas caras conocidas de las compañeras de unidades de género de CONATRIP. Desde aquí les mando un saludo a todas ustedes. Primeramente, pues, atendiendo a la instrucción de la ministra, pues soy jueza de control del sistema penal acusatorio en la Ciudad de México. Igualmente, a partir de hace un año y unos meses, he tenido la encomienda por parte del señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México de atender la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, de tal manera que ello me ha generado ampliar totalmente mi visión ahorita cuando hablaba la magistrada Elizabeth en relación a la necesidad de ubicarnos en realidades que pues de repente estábamos acostumbrados a trabajar en papel, a trabajar con expedientes. El hecho de la oralidad
pues nos da una oportunidad muy, muy grande. Afortunadamente se ha diversificado en distintos poderes judiciales, incluso en algunos órganos impartidores de justicia, la situación de que la oralidad pues, nos permite precisamente ese acercamiento con las realidades. En este sentido, pues considero que igualmente el trabajo que estoy realizando ahora a partir de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana también nos acerca a una realidad que, como se mencionaba hace unos momentos por la señora consejera, el hecho de que las personas lo que pretenden es que se les resuelva su conflicto y no que se emitan resoluciones a lo mejor muy elaboradas, muy llenas de sustento, de justificación, sin que necesariamente estén aterrizadas al caso concreto. De tal manera que en este sentido considero que en atención a la última pregunta, en donde se establece verificar la forma de hacer que los órganos impartidores de justicia puedan tener mayor sensibilidad hacia esas acciones, pues sin duda la capacitación representa un aspecto fundamental. Y la capacitación no solamente para dar los cursos de género, sino establecer esta capacitación a partir de verificar la normatividad que existen en los poderes judiciales. Me refiero a CONATRIP específicamente, pero igualmente a los otros órganos impartidores de justicia, en donde, por ejemplo, para efectos de los concursos, para obtener la titularidad de un juzgador o una juzgadora, se establezca también la necesidad de que estos concursos ya consideren que dentro de los requisitos que normalmente nos establecen de manera genérica, estar titulado, tener un ejercicio profesional de X tiempo, etcétera, poder acreditar específicamente tener habilidades y destrezas en la aplicación de la perspectiva de género. Sin duda es un aspecto muy, muy relevante porque eso es lo que nos llevará a ejercer de una mejor manera la actividad a través de lo que nos ha referido la ministra respecto de esa necesidad, o nos lo refería en la ponencia por la mañana, de la necesidad de que se resuelva con perspectiva de género, pero hay que saber resolver con la perspectiva de género. Esto va más allá, reitero, de acreditar con un documento que ya hicimos un determinado curso. Y en ese sentido, pues, considero que esa sensibilización se da precisamente a partir de este trabajo que igualmente se tiene como propuesta, como un elemento importante en los trabajos que hemos realizado con la CONATRIP, el hecho de poder empoderar o poder darle una mejor visión y mejor funcionalidad a las unidades de género, porque definitivamente son las unidades las que realizan este trabajo a través de su preparación para a su vez preparar los cursos y poderla difundir a los órganos jurisdiccionales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora ministra, con su permiso, consejera, compañeras magistradas presenciales y a distancia, y por ahí también veo a un compañero magistrado a quien agradezco y reconozco su valentía de inscribirse a esta mesa de género, que es desafortunado que solamente las mujeres atendamos al interés de capacitarnos y actualizarnos a los temas de género, cuando sabemos que pues, el 90% de los agresores normalmente son los hombres y tenemos que invitarlos a que incursionen también en esta cultura de la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Y yo me centraría en la pregunta 3 sobre la contribución de la judicatura para los cambios en la realidad social, partiendo de una hipótesis de que, bueno, soy Alma Baena del Tribunal Electoral de Michoacán, me olvidé eso, partiendo de la hipótesis de que la judicatura, sin duda, y sobre todo en materia electoral, llegó primero a garantizar los derechos de las mujeres en perspectiva de género, y lo sustentaré en diversos casos en donde podemos ilustrar cómo a partir de las resoluciones de los tribunales electorales han ido a la vanguardia y posteriormente se han regulado estas situaciones. Y para citar uno de los ejemplos relevantes, el caso Antijuanitas, en donde pues seguramente la mayoría conoce, pero las que no están familiarizadas con el derecho electoral, en donde a partir de que se establecen las cuotas de género para los partidos políticos, pues las que iban de propietarias eran mujeres, los suplentes eran hombres, pero las obligaban los partidos políticos a que renunciaran o pidieran licencia
probablemente no se puede renunciar al cargo, pero a que pidiera licencia y entonces subieran los suplentes que eran hombres. De manera que se generan mecanismos de control a partir de determinaciones de los tribunales electorales y evitar estas fraudes a la ley respecto de las cuotas de género. También en la cuestión de la alternancia de género, identificábamos cómo se hacían estos cambios en donde los hombres iban al principio, y si eran 3 espacios, bueno, el 1 y 2 iban los hombres y la mujer iba en el tercero. Y entonces también la judicatura, identificando estas malas prácticas de los partidos políticos, evidenció la importancia de generar la alternancia de género. También la definición de la violencia política por razón de género, primero se definió por parte de los tribunales, estableciendo cuáles eran las etapas y los elementos que se deben de cumplir, y posteriormente esto fue plasmado en las leyes. Sin lugar a dudas, también las medidas cautelares, las medidas de protección, y un tema siempre muy polémico que es la cuestión del estándar probatorio, y aquí las magistradas y juezas en materia penal pues estarán muy conscientes de que cuando hay un estándar probatorio, pues si no lo aplicamos con perspectiva de género, pues cómo acreditamos ciertos delitos si no tenemos todos los elementos del tipo penal. Y en materia electoral, pues se ha generado esta interpretación más favorable a la víctima, sobre todo en la reversión de la carga de la prueba, en donde las juzgadoras, los juzgadores han identificado que es muy complicado que se pueda acreditar las agresiones y que por tanto se debe de revertir la carga de la prueba. Yo sé que en materia penal dirán, bueno, pues es que entonces estamos haciendo la chamba a las agencias del Ministerio Público, a las fiscalías. Sin embargo, bueno, pues en materia electoral esto sí aplica. La nulidad de las elecciones por violencia política de género, ya tenemos diversos casos en donde se han aplicado. El registro nacional de personas que violentan los derechos políticos de las mujeres y también la pérdida de la calidad de ciudadanía, y con esto la imposibilidad de poder acceder a un nuevo cargo de elección popular. Y finalmente concluiría reconociendo que gracias a la reforma en derechos humanos del 10 de junio del 2011 se amplía el corpus juris, y esto obliga también a todas las juzgadoras y juzgadores a aplicar los tratados e instrumentos internacionales especializados en los derechos de las mujeres, y esto sin duda nos pone en un gran reto de conocerlo todo, incorporarlo. Y concluiría pues agradeciendo, señora ministra, este espacio de interacción con usted, con las demás compañeras que estamos aquí presentes, de escucha activa, porque sin duda estas actividades enriquecen la judicatura con perspectiva de género. Gracias. Nada más podremos escuchar ahorita a la magistrada Carmen Laura López Almaraz. Desgraciadamente tenemos el tema del tiempo y pues ya estamos por clausurar, pues una disculpa anticipada. Entonces, gracias, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Es un privilegio compartir esta mesa de nueva cuenta, tanto personal como a distancia, señora ministra, señora consejera, con tu autorización. Yo me refiero a la pregunta 1 y 2, que se refiere a herramientas y a sentencias. En los tribunales agrarios estamos convencidos que la impartición de justicia, además de ser una tarea que nos ha sido encomendada constitucionalmente, es una oportunidad importante para contribuir en mejorar las condiciones de todas las personas justiciables, que en este caso es la clase campesina, y con ello lograr la inclusión social de ellos, que es un anhelo histórico del país. Hoy cobra importancia una tarea específica como herramienta. Desde el establecimiento de los tribunales agrarios de 1992 se instituyó y consiste en acercar la justicia a las mujeres y hombres del campo y llegar hasta los rincones más apartados de nuestro vasto territorio nacional, estableciendo una justicia itinerante. El modelo de justicia agraria itinerante nos permite trasladar a los tribunales unitarios a nivel nacional a los lugares donde se generan las controversias in situ y desahogar el proceso jurisdiccional en ese sitio para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia de esta clase campesina. Hoy esta tarea nos ha permitido, con la coadyuvanza de la Procuraduría Agraria, detectar en donde es necesario llevar a cabo estos programas. Cuando las mujeres y los hombres del campo no pueden trasladarse hacia nosotros
porque no tienen una posibilidad económica o porque no tienen la posibilidad de las mujeres por ocupación de los hijos del esposo y de cultivar la tierra para venir hacia los tribunales. Hemos cumplido esta tarea, no obstante los obstáculos que los tribunales hemos encontrado para superar y llevar a cabo esta obligación en oposición directa de los hombres del campo, que son los principales que se oponen a la asignación de los derechos de las mujeres, y para mí es grato decirles que hemos cumplido esta tarea. Y un ejemplo de ello es compartiendo algunos datos. En este esfuerzo de justicia itinerante, se han realizado 79 programas en este año de justicia itinerante, donde hemos ventilado 4.600 asuntos, de los cuales 3.861 son destinados a mujeres. Estas buenas prácticas, como es la justicia itinerante, se convierten en una herramienta que facilita el trabajo y permite, en el caso de los órganos impartidores de justicia, realizar su función jurisdiccional con éxito, lo que da credibilidad a esta justicia agraria itinerante. En este tipo de justicia, bueno, pues hemos cumplido con lo que nos ha instruido el Pacto Nacional por la Justicia de Género, así como por los diversos cuerpos normativos internacionales que nos han instruido en una serie de herramientas para finalmente cumplir con esta justicia en el ámbito nacional hacia una clase vulnerable como lo es la clase campesina. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues concluyendo ya las actividades o el diálogo de la mesa de género, no me queda más que agradecerles a toda su participación, las que estamos aquí de manera presencial, y a todos los que nos acompañan, todos, porque también sí veo a uno o a dos, que sí quisiera que se presentara, perdón, alguien que nos acompañó virtualmente, su magistrado, pues. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Flora Arguilés Robert, desde Baja California, emocionada de estar con ustedes y contenta de escucharlas, de ver toda la emoción y entusiasmo con lo que se expresan y las ganas que tenemos como juzgadoras de hacer más porque la justicia llegue a todos los rincones. Muchas gracias por su atención, ministra. Un honor estar con usted. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y vamos a la clausura agradeciendo nuevamente su participación. Gracias. Gracias.